Buen día, mi nombre es Viviana Tobar Duarte, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Tutora Sandra Martínez, curso Imagenología Convencional. Tema para la realización del video, protocolos de columna cervical. Protocolos de columna cervical. Proyección AP, chasis 24x30 longitudinal, rayo central a nivel de C4, diagnóstico por dolor o trauma, posición del paciente, bipedestación. Posición en la estructura, cabeza apoyada sobre el buque mural, cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo, paralelos y pegados al cuerpo. Criterios de evaluación. Estructura centrada y columna alineada. Observar desde C3 a C7. Simetría de platillos vertebrales superiores e inferiores alineados. Densidad y contraste óptico. El ángulo hacia craneal permite superponer la protuberancia occipital externa con el mentón, aprovechando el ángulo que se genera del cuerpo de la mandíbula, así poder evidenciar C3 y C4. Proyección lateral, chasis 24x30 longitudinal, rayo central, nivel de C4, diagnóstico trauma dolor, posición del paciente bipedestación, hombro izquierdo apoyado sobre el buque, cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. Criterios de evaluación. Estructura centrada y columna alineada. Observar desde el atlas hasta el C7. Ver apófisis espinosa de estas. Carillas articulares alineadas. Evaluar líneas vertebrales para patología. Ver partes blandas entre el CAE, densidad y contraste óptico. Proyección oblicuas anteriores. Chasis 24x30 longitudinal. Rayo central, nivel de C4, diagnóstico trauma dolor, posición del paciente bipedestación, posición estructural. Se parte de la misma colocación de la AP, pero para obtener las oblicuas rotaremos al paciente 45 grados sobre su propio eje. Al rotar hacia la izquierda, obtendremos una oblicua anterior de los agujeros derechos y viceversa. Criterios de evaluación. Observar las 7 vértebras, visualizar los agujeros de conjunción abiertos o osteofitos, sin movimiento y columna alineada. La OPD oblicua posterior derecha indica la salida del rayo central por posterior y lado derecho. En este caso se ven los agujeros izquierdos. OPD, OPI, OAD y OAI. Proyección transoral odontoides. Chasis 18x24 apaisado. Rayo central transoral. Diagnóstico trauma dolor. Posición del paciente bipedestación. Posición de la estructura. Parte posterior de la cabeza apoyada sobre el buque mural. Cuello y cabeza erguida. Boca abierta. Brazos estirados hacia el cuello y paralelos al cuerpo. Criterios de evaluación. Visualización de la articulación atlas-axis desproyectada. Simetría diente en una línea con la apófisis espinosa. Incisivos y occipitales alineados con leve proyección sobre odontoides. Ver masas laterales de C1. Proyección dinámica en hiperextensión. Chasis 24x30 longitudinal. Rayo central, nivel de C4. Diagnóstico dolor o trauma. Posición del paciente, bipedestación. Posición de la estructura. Hombro izquierdo apoyado sobre el buque, cuello y cabeza inclinados hacia atrás todo lo posible. Brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. Criterios de evaluación. Evaluar como columna cervical lateral, sin embargo considerar una buena extensión sin extender la columna dorsolumbar.
cuerpo de la mandíbula 45 grados, sin movimiento, simetría y linealidad. Se utiliza para evaluar estabilidad vertebral, postraumatismos principalmente. Dinámica en hiperflexión. Chasis 24x30 paisado, rayo central, nivel de C4, diagnóstico trauma dolor, posición del paciente bipedestación, posición de la estructura, hombro izquierdo apoyado sobre el buque, cabeza y cuellos inclinados hacia adelante, todo lo posible, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. Criterios de evaluación. Evaluación como una columna cervical lateral, sin embargo considerar una buena flexión sin curvar la columna dorsolumbar. Cuerpo de la mandíbula perpendicular, sin movimiento. Se utiliza para evaluar la estabilidad vertebral postraumatismo principalmente. Proyección nadador. Chasis 24x30 longitudinal, rayo central de C7 a T1. Diagnóstico trauma-dolor. Posición del paciente de decúbito supino. Posición de la estructura. Brazo derecho extendido por encima de la cabeza y el brazo izquierdo extendido a lo largo del cuerpo. Cabeza y cuello lo más erguidos posible. Criterios de evaluación. Observar desde C3 hasta T4. Borrar aire levemente permite generar una borrosidad cinética de las costillas. Simetría y alineada de forma lateral. C7 al centro, sin movimientos. Paciente femenina de 36 años con orden médica de rayos X de columna cervical. Diagnóstico: cervicalgia. Se indica a la paciente cambiarse de la cintura hacia arriba, inclusive brasier, y colocar bata con abertura hacia adelante. Retirar aretes y objetos metálicos. Recordemos que la posición en bipedestación o decúbito supino varía dependiendo del estado del paciente y del equipo. Posición o proyección AP. Cabeza apoyada sobre el buque mural, cuello y cabeza erguidos, brazos estirados paralelos al cuerpo y pegados. Rayo central a nivel de C4. Distancia del foco de la película 1 metro. Proyección lateral. Hombro apoyado sobre el buque, cuello y cabeza erguidos, brazos paralelos al cuerpo. Rayo central a nivel de C4. Distancia del foco de la película 1.50 metros. Protocolos de columna dorsal. Protocolos de columna dorsal. Proyección AP, chasis 35x43 longitudinal, rayo central, nivel de T7 a nivel de la línea intermamaria. Diagnóstico: dolor o trauma. Posición del paciente en bipedestación o decúbito supino. Criterios de evaluación: columna simétrica y alineada. Observar 12 vértebras dorsales. Densidad homogénea, sin movimientos. Visualización adecuada de los cuerpos vertebrales dorsales. Platillos vertebrales alineados. Articulaciones costovertebrales. Proyección lateral. Chasis 35x43 longitudinal. Rayo central, nivel de T7, borde inferior de la escápula. Diagnóstico: dolor o trauma. Posición del paciente en bipedestación lateral o decúbito lateral izquierdo. Posición de la estructura en bipedestación lateral o decúbito lateral izquierdo con los brazos cruzados hacia adelante con la cabeza erguida. Criterios de evaluación: cuerpos simétricos y alineados, observar 12 vértebras dorsales, borramiento de las costillas, densidad homogénea. Si al adoptar la posición lateral la columna se curva, levantar con apoyos radiolúcidos que nos permitan aumentar la linealidad. Proyección ubicua, rayos chasis 30x40 longitudinal, rayo central, nivel de T7, nivel del pezón de un lado a otro, diagnóstico trauma dolor, posición decúbito supino en oblicuo anterior derecha o izquierda, posición en la estructura,
entre 20 y 40 grados de caída hacia la columna sobre la lateral pura, el brazo más cercano a la mesa debajo de la cabeza y el más alejado llevarlo hacia atrás y sujetarlo con la cadera. Criterios de evaluación. Se debe observar de T1 a T2. Espacios discales intervertebrales deben quedar despejados. Si el plano de raquis es paralelo a la mesa, las articulaciones interpoficiarias se deben observar con nitidez. Paciente femenina de 36 años con orden médica de rayos X de columna dorsal. Diagnóstico: dolor torácico. Se indica a la paciente cambiarse de la cintura hacia arriba, inclusive brasier, y colocar bata con abertura hacia adelante y retirar aretes y objetos metálicos. Recordemos que la posición en bipedestación o de cúbito supino varía dependiendo del estado del paciente y el equipo. Proyección AP. En bipedestación, espalda apoyada en el buque mural con los brazos paralelos al cuerpo. Rayo central, nivel de D7. Distancia del foco de la película, 1 metro. Proyección lateral. En bipedestación de forma lateral con los brazos elevados sobre la cabeza y cruzados. Cabeza y cuello erguidos. Rayo central, D7. Distancia del foco de la película, 1 metro. Referencias bibliográficas. Muchas gracias. Viviana Tovar Duarte, estudiante de la UNAD, Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas.